Bueno, Vela, antes me preguntabas la diferencia entre ternera y vaca. Sí. Vale. Mira, ternera asturiana son animales hasta 18 meses, ¿vale? Es la IGP ternera asturiana y como puedes ver la infiltración grasa es muy poquita. Tiene una grasa muy buena que es la que nos ayuda a nuestro corazón, poliinsaturadas, porque nuestros animales están en libertad, están afuera. Tú conoces Asturias, Sí, me encanta, y me es así. encanta. O sea, Asturias mola y nuestros animales también molan ahí comiendo. Es lo que te dice el médico, hay que caminar, pues nuestros animales todos los días caminan. En libertad. Ahí está. Y luego cuando son un poco más mayores, pues les damos un poco más de cereal y también caminan. Entonces, ¿qué pasa? La grasa se empieza... lo que nos pasa cuando nos hacemos mayores, ahí se nos queda la grasita. ¿Qué es más rico? Pues a mí me gustan las dos. Depende para qué. Pues esta carne con más para cenas más potentes, con vino. Esta carne para consumirla más habitual, a mediodía. Una carne normal, una carne de consumo rica y saludable. Nuestra carne es muy tierna, es la carne también que les gusta a los niños. Sí. ¿Y esta al tener la grasita se hace un poquito más jugosa o no? Claro, porque la grasa siempre ayuda a que esté más suntuosa en la boca. Y ahora lo que vamos a hacer es probarlo, ¿de acuerdo? Estupendo. Me decías que te gustaba poco hecha, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ello. Bueno, así, el vacuno mayor siempre por la parte de la grasa y la ternerita ya directamente al fuego. Ahí, esperamos 4 o 5 minutos por cada lado y luego vamos a probar a ver qué pasa. Qué bueno. Ah, y una cosa, la sal siempre cuando le demos la vuelta. Estupendo. ¿Vale? Porque muchas veces nos confundimos y echamos la sal antes, a veces nos sale un poquito de agua que tiene la carne, de agua natural. Porque muchas veces cuando compramos filetes nos empieza a salir esa espuma, ¿no? Y la gente dice, ¿qué carne es esta? Bueno, con nuestra carne, si la carne es fresca, ternera asturiana respeta los procesos vitales y evita esa salida de cosas extrañas. Nuestra carne no saca espuma, nuestra carne es auténtica. Perfecto. ¿Y el sal se le echa después para que no pierda los jugos? Para que los jugos se estén más adentro y cuando la comas sea una explosión de sabor. Pues eso queremos. Ahí está. Vamos a ver cómo va esto. ¡Wow! ¡Qué colorcito, qué colorcito! ¿Viste? Ya me está entrando ya el hambre. Y ahora es el momento de la sal. Hay una salita en escamas. Le va fenomenal. Claro, porque es una sal natural también, sin refinar. A mí también me gusta mucho. Ahí está. Bueno, otros 5 minutitos y ya pasamos a cortar, a ver qué tal. Y a degustar. Eso es lo mejor. Llegó el momento de la verdad, del juicio. Esta ternerita, ahí. Qué rico. ¿Viste qué corte tiene? Es mantequilla. Espectacular. Y esta vaca, mira. Ahí también. Le quitamos la parte de esta de aquí lateral, que es un poquito más duro. Bueno, pues te tocan los honores. Vacuno mayor asturiano y ternera. Ahí, que no se diga. No te preocupes. Pues a por ello. No hay mejor manera que hincarle el diente. Venga, tú las de palillos. Venga, ahí, tu derecha. Buenísima. Riquísimo. Pues listo. Muchas gracias. Mantequilla. Ya, muy bien.